Hola amigos y bienvenidos a este video acerca de la Revolución Lunar Argentina que va a tener lugar el 10 de octubre del 2024. Para los que no sepan lo que es una revolución lunar, es una carta que se levanta en el momento en el cual la luna llega al grado o al punto en el cual está en una determinada carta. En este caso es la carta argentina de la independencia del 9 de julio de 1816, que está en los 19 grados de Capricornio. Y la revolución lunar nos da de alguna manera el clima, digamos, astrológico y energético que va a haber en el país por los siguientes 28 días, ¿no? Antes de analizar esta, quiero mencionar que la revolución lunar pasada se dio con el Sol en Virgo, creo que fue el 17 de septiembre, ¿no? Y bueno, el Sol estaba en exactamente, ya les digo, 21 grados de Virgo y estaba haciendo oposición a Saturno en los 15 grados de... Un poquito grande la orbe de 6 grados, pero se podría decir que estaba haciendo oposición a Saturno, que está en los 15 grados de Piscis, ¿no? Entonces tenemos como esta combinación entre el Sol y Saturno, ¿no? Digamos, durante esa revolución lunar ocurrió que, bueno, como mucho, digamos, hubo una energía muy saturnina. Por un lado, el gobierno anunciando, digamos, recortes en el presupuesto y ajustes, ¿no? Y ocurrió toda esta cuestión de que se le hizo una marcha en contra del gobierno muy masiva, pidiendo porque Milei no vetara toda la ley que se aprobó, que aprobó la oposición acerca de para no desfinanciar las universidades, ¿no? Y, y bueno, ocurrió, digamos, se dio un poco eso, ¿no? Esa presencia entre, así por un lado, de que el poder ejecutivo, que sería el Sol, presentó digamos, una energía o digamos, posturas muy saturninas de recorte, ¿no? De poner límites a los gastos, todo ese tipo de cosas que es muy de Saturno, pero por otro lado es como que la sociedad le puso o intentó ponerle, o una buena parte de la sociedad le hizo una marcha a Milei como para oponerse a la voluntad del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces ahí tenemos a la oposición Sol-Saturno actuando un poco de las dos maneras, ¿no? Como por un lado en su cara del ajuste y por otro lado de la gente que dice, bueno, no, basta, vamos a ponerle un poco un coto a esta visión presidencial de que recortar en todos lados, ¿no? No quiero comentar acerca de esto porque siempre me acusan de una cosa o la otra, pero yo en estas cosas no creo que haya, digamos, buenos y malos. Me parece que hay, digamos, diferentes intereses. Es cierto que las universidades son importantes y que la Argentina tiene una tradición de educación pública que hay que honrar y que eso digamos, ha provocado o ha logrado, ha hecho que mucha gente pudiera, digamos, subir su nivel de vida gracias a poder estudiar en una universidad pública. Todo eso es cierto. También es cierto que las universidades son cajas políticas y hay gente que las maneja un poco a su propio criterio sin tener en cuenta, digamos, con el discurso de que la universidad es importante, una conquista del pueblo, bla, 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 manejan fortunas a veces sin ningún control, ¿no? Entonces creo que la verdad está un poco repartida, ¿no? Y justamente deberíamos dejar de tener posturas extremas en estos temas importantes. Creo que hay que llegar a una especie de, bueno, que haya universidad pública, pero que sea relativamente eficiente, que no haya, digamos, controles oscuros, digamos, dinero oscuro que se mueve sin control, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar la revolución lunar argentina ahora del 10 de octubre, no vamos a quedarnos en el pasado. Y lo primero que vamos a ver es esta carta que es, bueno, la superposición de la revolución lunar con la carta argentina, ¿no? La carta que está en los planetas en azul es la carta argentina, los planetas en naranja en el círculo exterior es la revolución lunar. Y bueno, a ver, esto nos da también los tránsitos que está viviendo la Argentina. Yo ya siempre menciono algunos. Estamos teniendo una cuadratura de Plutón que está en este momento en los 29 grados de Capricornio. En esta carta está en 99 grados de Capricornio, haciendo una cuadratura al Júpiter natal argentino que está en los 0 grados. Está fuera de signo porque ya retrogradó a Capricornio. Pero en un mes va a volver a entrar en Acuario, Plutón, así que va a estar la cuadratura, digamos, también va a ser dentro del signo.
Bueno, esta cuadratura de Plutón a Júpiter nos da un reacomodamiento de lo que sería la organización legal del país, ¿no? El marco legal del país. Estamos viendo que se están, digamos, aprobando leyes, decretos y bueno, que tienen que ver con cambiar un poco el marco legal del país, de lo que fue un poco desde el comienzo de la democracia. Recordemos que la democracia argentina comienza con Plutón en el ascendente, que inmediatamente tocó a Júpiter, ¿no? Entonces ahí se dio como todo un nuevo renacimiento de vivir dentro de las leyes, respetando la Constitución, ¿no? En 1983-84. Así que la primer cuadratura de Plutón a Júpiter y al ascendente lo que nos trae es un poco, bueno, hay que hacer una renovación necesaria de todo lo que se dispuso en esa época. Un cambio muy importante que quiero mencionar es que se aprobó votar con la boleta única de papel, que en Argentina teníamos un sistema prehistórico que cada partido tenía su boleta, entonces si uno quería, digamos, si no tenía fiscales robaban la boleta de los partidos, la gente no podía votar, ese tipo de trampas a partir de ahora no se van a poder hacer más, por lo menos a nivel nacional. Después tenemos, bueno, Saturno está en la cúspide de la casa 6, digamos, tocando todo lo que tiene que ver con la casa 6, que es el trabajo, los sindicatos, el empleo público y también la salud, ¿no? Una de las noticias fuertes que se escucharon esta semana fue que el gobierno quiere cerrar un hospital psiquiátrico. Yo no sabía, la verdad, que ni siquiera que existía, que se llama el Hospital Bonaparte. Bueno, que parece que el gobierno dice que tiene muy poco, tiene muchísimos profesionales y muy pocos pacientes. En el hospital dicen que no es así, que tienen muchísimos pacientes y que hay mucha gente que va a ambulatoria, que va un poco a hacer terapia, que va digamos que no está en el hospital, pero que va a los consultorios, ¿no? Y que sería una locura cerrarlo, pero bueno, esto tiene que ver con el lado más desagradable de un Saturno en la casa 6, ¿no? Es decir, restricciones al sistema de salud, restricciones al acceso a la salud pública, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, un poco el tránsito estrella que tenemos esta vez es ese Marte angular que está haciendo, bueno, hizo conjunción al Sol, pasó un par de grados al Sol y al medio cielo argentino. Algunos astrólogos, digamos, estuvieron de alguna manera asustando un poco, pues, se podría decir, con esta configuración. Dice que es una configuración muy maligna y que puede traer desgracias. Es cierto que Marte ahí, digamos, fijémonos que Marte está haciendo conjunción al Sol, está haciendo oposición a la Luna natal y además está haciendo oposición a la Luna en tránsito, ¿no? Entonces hay un tránsito de Marte muy fuerte y Marte está en caída en Cáncer, o sea, no es el mejor Marte, es un Marte demasiado emocional, ¿no? Si cuando Marte está en Cáncer es demasiado emocional, entonces es como que no actúa en forma racional, puede desatar violencia por razones emocionales, ¿no? Que es una de las peores caras de un Marte en Cáncer. Ahora, yo no creo que esto significa que va a haber un baño de sangre o cosas por el estilo. Creo que sí va a haber un aumento un poco de la violencia o de la agresividad, digamos, en cuanto al discurso, ¿no? Y que va a haber como... Es posible que haya alguna protesta, manifestación, represión de la policía, ese tipo de cosas. También es posible que el gobierno reciba golpes, ¿no? Es decir, de alguna manera un Marte haciendo conjunción al Sol en astrología mundana bien se puede, digamos, puede significar como diciendo el gobierno recibe como una trompada, ¿no? El gobierno me refiero al presidente o al poder ejecutivo, que sería el Sol. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Hay que recordar, cuando se habla de los tránsitos de Marte, hay que tener un poco, sobre todo con la carta argentina, eso, en cuenta. Hay que tener en cuenta que Marte tarda 2 años en dar la vuelta al zodíaco, ¿no? Entonces, cada 2 años tenemos Marte en conjunción al Sol, y no es que cada 2 años hay una matanza en Argentina, o una desgracia, un derramamiento de sangre, o hechos de violencia inusitados. Hay un aumento hay siempre algún episodio de violencia, pero no es necesariamente una violencia generalizada. Y hay que ver que los tránsitos de Marte afectan cada 6 meses la carta argentina o la oposición entre el Sol y la Luna argentina. Es decir, ahora está, digamos, Marte haciendo conjunción al Sol. Dentro de 6 meses va a ser a cuadratura al Sol-Luna, ¿no? Desde
desde Libra cuando llegue al ascendente, ¿no? Después, 6 meses después Marte va a hacer conjunción a la Luna argentina desde Capricornio, entonces le va a hacer conjunción a la Luna, oposición al Sol, y 6 meses después va a llegar a Aries y va a hacer de vuelta la cuadratura a la Luna y al Sol desde Aries, desde la casa 7, ¿no? Entonces siempre vamos a, digamos, cada 6 meses tenemos un tránsito muy fuerte de Marte al Sol Luna nacional, ¿no? Y esto no significa que ocurran grandes desgracias o grandes matanzas o ese tipo de cosas. Hace unos meses, si mal no recuerdo, cuando Marte estaba haciendo cuadratura al Sol Luna, tuvimos una huelga policial bastante salvaje, creo que fue en la provincia de Misiones, si mal no recuerdo, y en Corrientes también amenazaron con hacer una huelga, y bueno, hubo represión en un momento, digamos, tiraron gases y lacrimógenos, o sea, acampaban frente a la residencia del gobernador, ese tipo de cosas, pero bueno, fue una violencia generalizada en todo el país, fueron hechos más puntuales, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar la carta de lo que sería la revolución lunar propiamente dicha, sin compararla con la carta argentina. Y tenemos esta carta donde tenemos ascendente Aries, lo cual no es el mejor ascendente para tener porque dijimos que Marte está en caída en Cáncer, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un cierto clima de tensión y que ese clima de tensión va a estar... digamos, un poco, como decía, muy emocional, es decir, al estar Marte en Cáncer, digamos, va a haber como una violencia emocional o una, digamos, agresividad que parte no de razón, justamente de cuestiones racionales, sino de razones emocionales, ¿no? Marte está en la casa 4 haciendo oposición a la Luna, que está en 10, ¿no? Entonces, y fíjense que Marte y Luna están haciendo ambos una cuadratura, lo que sería el Sol, que estaría en conjunción bueno, no está técnicamente en conjunción, yo no lo tomaría en conjunción a Mercurio en Libra, pero bueno, ambos planetas, es decir, la Luna y Marte están haciendo cuadratura tanto al Sol como a Mercurio, entonces se tomaría como que el Sol está en conjunto a Mercurio en la casa 7 y son los planetas focales de una T cuadrada, ¿no? Con lo cual, es decir, la energía de Marte, si toda esta agresividad emocional que va entre, digamos, que es esta energía que circula entre Marte y la Luna, termina de alguna manera en el Sol y en Mercurio. Entonces yo creo que va a haber como mucha batalla verbal y mucha batalla o agresividad en Mercurio, en la comunicación, en las redes sociales, a favor del gobierno, en contra del gobierno, ¿no? Pero va a haber así un clima de cierta tensión, de que va a subir un poco, seguramente Milei va a decir, se va a sacar y va a decir cosas agresivas, incluso seguramente de sus propios aliados, se va a enojar quizá con Macri, ¿no? Hay que ver qué pasa con toda la cuestión del PRO, sí, porque bueno, sabemos que para los que no sepan mucho, Milei vetó, es decir, la oposición en el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario, Milei dice que no están los recursos para eso y la vetó, pero el Congreso, si junta una mayoría especial, puede dejar la ley, digamos, revocar el veto de Milei y dejar la ley vigente, ¿no? Y para ver qué va a ocurrir es claro, o digamos, es clave la participación del PRO de Mauricio Macri, que es una especie de aliado del gobierno, pero Macri parece que está cada vez más enojado con Milei, dice, hablamos, y Milei no me hace caso, después acuerda una cosa, después hace otra. Y la gente del PRO, muchos están diciendo por qué nosotros tenemos que quemarnos ante la sociedad vetando la ley universitaria, ese es un capricho de Milei, ¿no? Y no ganamos nada a cambio, ¿no? Otros dicen que esto no tiene nada que ver con la universidad, sino que tiene que ver con que la Libertad de Avanza está armando su partido nacional y va a ser fuerte en la capital federal, que es un poco el feudo de los Macri, por decirlo así, ¿no? O el territorio donde los Macri y el PRO tienen más votos, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la pelea por la capital, no sé bien qué es, pero bueno, tiene que ver un poco con esto, con seguramente los ánimos, es decir, sea lo que sea, los ánimos van a estar muy caldeados, ¿no? Y sobre todo como está el Sol como planeta focal, tiene que ver con o el presidente muy enojado o la gente muy enojada con el presidente, ¿no? Es decir, o gente muy enojada con el presidente, es decir, el presidente como digamos,
expandiendo la energía marciana o recibiendo esa energía marciana en contra, ¿no? Si miramos la economía en esta carta, a ver qué nos dice, bueno, en la casa 2 está Urano, que nos habla un poco de todas estas transformaciones liberales que quiere hacer el gobierno, pero la cúspide de la casa 2 está en Tauro y el regente de Tauro está en la casa 8, que es Venus, está en la casa 8 y en detrimento en Escorpio, ¿no? Haciendo un trígono a Neptuno y otro trígono a Marte, así que no lo veo como que sean grandes indicaciones. Creo que la economía va a seguir bastante planchada, ¿no? Que si va a haber buenas noticias van a pasar un poco desapercibidas o se van a dar las buenas noticias, pero no va a ser nada para tirar para el techo. Al tener un trígono a Neptuno, uno de los significados de Neptuno es la inflación, no es el único significado de Neptuno, ¿no? Pero podría ser la inflación, puede ser que el gobierno esté esperando una baja en la inflación que no se dé del todo, ¿no? Así que bueno, tendríamos que ver. Con respecto de la cuestión de la universidad y la educación superior, podríamos mirar la casa 9, que serían las universidades, ¿no? Bueno, en la casa 9 no tenemos planetas, pero la cúspide de la casa 9 está en Sagitario y tenemos a Júpiter, que es el regente de Sagitario, en Géminis, que, bueno, está en detrimento en Géminis, no es el mejor Júpiter, ¿no? Y bueno, está haciendo un trígono al Sol y un trígono a Mercurio, ¿no? Entonces, por lo menos lo que podemos decir es que hay un involucramiento del Poder Ejecutivo con la cuestión de las universidades. Esto es algo que al gobierno le importa mucho. Al mismo tiempo que esté en trígono, yo creo que tiene que ver con que el gobierno va a intentar, como el gobierno se dieron cuenta de que cada vez que toca el tema de las universidades la gente se le pone en contra, inclusive muchos votantes de ellos se le ponen en contra. Entonces yo creo que el gobierno va a intentar, si bien va a haber mucho insulto, ¿no? Y toda esta cosa de Marte que dijimos, el gobierno va a intentar algún tipo de negociación, Mercurio, ¿no? con la gente de las universidades para tratar de resolver el problema sin, no sé, quizás sin que parezca que fue derrotado, quizás sin que parezca que arriaron, digamos, que abandonaron la bandera del gobierno, que lo único que tiene es esta bandera de vamos a hacer que el Estado sea eficiente y no gaste. Entonces quizás arreglen algo por debajo de la mesa, que parezca que están haciendo un ajuste, pero que no hagan tanto ajuste, no sé. Pero me parece que hay gente en el Poder Ejecutivo dispuesta a decir solucionemos esta cuestión de las universidades por las buenas, porque no nos conviene, hacia la larga nos va a hacer mal. Tenemos que toda la gente hacer el papel de las personas que quieren impedir que los pobres vayan a la universidad y estas cosas, ¿no? Hay que recordar que en la marcha de protesta por la universitaria, que supuestamente era el presupuesto universitario, estuvo todo el arco opositor, estuvo la izquierda, estuvo Pablo Moyano, estuvo Cristina Kirchner saludando a la marcha, estuvo Massa tomando mate con la gente, estuvo Rodríguez Larreta. También es como que el gobierno le está regalando un poco a la oposición más dura un argumento de peso, ¿no? O un valor en el cual escudarse, ¿no? Pero bueno, esto es un poco también lo que hace el gobierno. Por último podemos mirar el medio cielo. El medio cielo está en Capricornio, en los 8 grados de Capricornio, y el regente de Capricornio, que es Saturno, está en la cúspide de la casa 2, entrada en la casa 2, en los primeros grados de la casa 2 en Piscis, ¿no? Entonces esto nos da un poco, es decir, cuando el regente del medio cielo está en la casa 2 es una casa que tiene mucho que ver con, bueno, antiguamente tenía que ver con las prisiones, con estar un poco encerrado, con no poder manifestarse, ¿no? Entonces yo creo que este no va a ser el mejor mes para el gobierno, que el gobierno va a sufrir quizás alguna, como alguna cuestión de inacción, ¿no? Como también la casa 12 tiene que ver con los enemigos ocultos, puede ser que también esto tenga que ver con las internas que haya en el gobierno y las cosas que se estén cocinando dentro del gobierno un poco sin que la gente los vea, ¿no? Yo creo que, a ver, no es que va a ser un pésimo mes para Milei o para el gobierno, pero yo creo que no va a ser un mes de victorias, ¿no? Por último vamos a mirar la cuestión de cómo está la casa 11 con el Congreso, ¿no? Para ver si el Congreso va a poder, bueno, aprobar la ley o dejar en vigencia la ley de financiamiento universitario, digamos, pasando por alto el veto del gobierno, ¿no?
reafirma la ley. Y bueno, la casa, para el Congreso tenemos que mirar la casa 11. La CUFI de la casa 11 está en Acuario, y bueno, el regente de Acuario, recuerden que yo tomo los regentes tradicionales, también es ese mismo Saturno que está en la casa 12, está en trígono a Marte y haciendo un sextil a la Luna, ¿no? Entonces yo también creo que bueno, ahí es un lugar donde el gobierno tiene enemigos ocultos. Puede ser que el PRO no esté dispuesto a pagar el precio de apoyar el veto de Milei, ¿no? Y así que no sé, yo la vería más como que al gobierno va a tener complicado en el Congreso la cuestión del veto. No sé si va a poder mantener el veto o no, pero le va a costar, ¿no? Es decir, porque hay gente que yo creo que está en el Congreso y que no tiene la menor gana de salir a aprobar ese veto de Milei, porque dicen vamos a perder votos nosotros y no nos garantiza, es decir, eso no nos sirve para nada, ¿no? O digamos, sectores políticos que están diciendo qué necesidad hay de ir a inmolarnos por la cuestión universitaria si esta es una batalla que empezó Milei y que si la gana el que se va a llevar los laureles va a ser Milei, y si se pierde la batalla nosotros vamos a quedar pegados en una derrota que no es la nuestra, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la lógica que está diciendo un poco esta carta, como que hay gente que está, digamos, no está muy dispuesta a ir a luchar una batalla que siente que no es de ellos, ¿no? Y acá me parece significativo el sextil de Saturno a la Luna, ¿no? Es decir, la idea de decir si la gente apoya, digamos, las universidades son para la mayor parte de la gente la universidad gratuita, y eso es un valor importante, y digamos, nosotros estaríamos yendo en contra de la gente. Tenemos que escuchar a la gente, porque si estamos yendo en contra de la gente vamos a quedar pegados en algo que no nos va a beneficiar, ¿no? Que nos va a perjudicar. Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video súper largo, creo que más o menos se entendió. Creo que va a haber un clima de cierta violencia verbal y agresividad verbal que tiene que ver con ese Marte que está, digamos, angular por tránsito, que además es el regente del ascendente de la revolución lunar, y está tocando a la Luna, está tocando al Sol, ¿no? Entonces yo creo que va a haber un clima muy de Marte, de mucho enojo emocional, de ese enojo como canceriano, ¿no? De yo estoy enojado y ni siquiera sé por qué, porque estoy dolido por algo y ni siquiera sé por qué. Después la economía, puede que haya alguna buena noticia, pero nada maravilloso, va a seguir todo más o menos igual. Y en cuanto al gobierno, yo lo veo más recibiendo malas noticias que buenas noticias en esta lunación, ¿no? Así que habrá que ver qué es lo que termina pasando. Pero bueno, como siempre vamos a terminar acá, y bueno, como siempre les agradezco que me hayan acompañado. Les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.